La familia de Agustín de Hipona. Patrología al día. La familia en la que nació y se crió Agustín tenía características interculturales y mestizas relativamente comunes en la zona. Su padre, de nombre Patricio, era un oficial romano con el rango de decurión y dueño de unos terrenos. Esto significa que sus responsabilidades consistían en recaudar impuestos y, por lo tanto, no sería muy popular entre la población que soportaba la mayor parte de la carga fiscal, es decir, la población africana, a diferencia de la romana. Aunque poseía algunas tierras y esclavos, esto no lo hizo rico, ya que después de poder estudiar durante algún tiempo en la cercana ciudad de Madaura, Agustín tuvo que regresar a Tagaste porque su familia no tenía los fondos necesarios para sustentar sus estudios posteriores. Según el propio Agustín, Patricio era un hombre irascible que, aunque nunca golpeaba a su esposa, si la convertía en objeto de abuso verbal, como era común en ese momento, Agustín elogia a su madre por su espíritu sumiso que aceptó y superó el ira de su marido. En cuanto a la religión, Patricio siguió la de sus antepasados, lo que hoy se llama paganismo. Mónica, la madre de Agustín, era probablemente de origen bereber, pues su nombre parece derivar de la diosa Mon, a quien se adoraba en un santuario cercano. Pero ella misma era una cristiana fiel y devota cuya religión reflejaba la forma de cristianismo que dominaba en la zona. Tenía unos 20 años menos que su marido. Esto era común en la sociedad romana, en la que era costumbre que los hombres tomaran concubinas hasta que alcanzaran una edad relativamente madura, cuando llegó el momento de engendrar herederos legales. También sabemos que cuando Mónica se casó con Patricio, la pareja vivió durante algún tiempo con la madre de él, que también era una práctica común, quien aparentemente no aprobaba el matrimonio de su hijo, criticaba constantemente a Mónica y buscaba formas de hacerle la vida más difícil. De este matrimonio entre Patricio y Mónica nacieron al menos 3 hijos, el mayor, Navigio, de quien poco se sabe, Agustín, y una hermana cuyo nombre y edad se desconocen, aunque la tradición posterior comenzó a llamarla Perpetua, quien, al menos hacia el final de los días de Agustín, dirigió a un grupo de mujeres en la vida monástica. De todas estas personas, la única a la que Agustín se refiere repetidamente en sus escritos es Mónica. Fue una mujer severa que desde el día de su matrimonio se dedicó a orar por la conversión de su marido. Nunca ocultó esta esperanza de que su esposo cambiara, y esta puede ser una de las razones por las que tanto Patricio como su madre trataron con Mónica con dureza y hasta con crueldad. Eventualmente, poco antes de su muerte, Patricio se convirtió al cristianismo. Todo esto demuestra que muy probablemente el propio Agustín era mestizo, lo que se manifestaría en una piel un poco más oscura que la de los romanos puros. Ciertamente se crió en un ambiente mestizo, no solo en el sentido genético sino también cultural. La cultura grecorromana que representó su padre tenía una larga historia de grandes logros, y fue el camino hacia el éxito en la carrera de servicio civil que ambos padres planearon para él. En Mónica conoció una forma de cristianismo que normalmente se había visto en oposición a la cultura circundante, pero que ahora comenzaba a adaptarse a la dominación romana. El propio pueblo de Tagaste había sido mayoritariamente donatista hasta pocos años antes del nacimiento de Agustín, por lo que cabe imaginar que Mónica representaba esa acomodación al dominio romano que aparecía entre algunos de los elementos más tradicionales de la cristiandad en la región. Patricio era la presencia de Roma. Mónica representaba al bereber, al africano, en términos romanos, barbarie, que buscaba un lugar dentro de la sociedad romana. Patricio fue el recordatorio de los logros grecorromanos. Mónica representaba una fe muy dispuesta a obedecer a Dios, sobre todo ya someter a todos a esa obediencia. A lo largo de su vida, Agustín vivió entre esos dos polos, a veces inclinado en una dirección y a veces en la otra. Y eso también se puede ver en su propio desarrollo teológico. Cuando Agustín era todavía un niño pequeño, Mónica era consciente de los extraordinarios dones de su hijo y dedicó el resto de su vida a convertirlo en un cristiano devoto con una carrera exitosa. Es por eso que uno puede ver en Mónica signos de un mestizaje social que estaba ocurriendo, un mestizaje en el que algunos de los africanos buscaban escalar en la escala social romana, muy parecidos a los inmigrantes de hoy que, al tiempo que insisten en el valor de sus culturas ancestrales, insisten también en que sus hijos aprendan la lengua de su país adoptivo y dejen de lado su propia cultura, para que tengan mayores posibilidades de éxito social y económico. Agustín siempre se refiere a su madre con gran respeto y devoción, pero en sus escritos también vemos el perfil de una madre dominante, tal vez de una mujer que, estando privada de cualquier autoridad en su propia casa así como toda posibilidad de determinar y moldear su propia vida, vivía vicariamente en este hijo a quien prácticamente perseguía hasta que, poco antes de su muerte, pudo ver convertido y bautizado. Agustín eventualmente se describiría a sí mismo como un niño mimado que hacía rabietas, lloraba y gritaba hasta conseguir lo que quería, por lo tanto, uno puede imaginarse las tensiones que se desarrollarían entre el joven mimado y su madre dominante. Escrito por Justo L. González en Da Mestizo Agustín.